Buenas tardes y bienvenidos a nuestro octavo y último foro individual de rumbo a las elecciones 2023. Para mí es un honor conducir este segmento en donde hemos podido platicar con políticos y conocer de cerca su parte humana. Este es un segmento electoral de República y sobre todo para mí ha sido un honor el poder conversar con estos invitados como la que nos acompaña precisamente este jueves. Es un placer presentar a la licenciada Suri Maite Ríos Sosa, quien nos dará a conocer un poco acerca de su perspectiva y de esa parte humana. Antes de comenzar con la ronda de preguntas, haremos un breve repaso por la vida profesional de Suri, que sin lugar a dudas es una mujer admirable. Es maestra de educación primaria urbana. Tiene un profesorado en literatura y ciencias sociales. También es licenciada en Ciencias Políticas y Sociales. Sin lugar a dudas, esto también la lleva a conocer de cerca toda la situación política, no solo de Guatemala, sino del mundo. Esta licenciatura la obtuvo en la Universidad Francisco Marroquín. Es magíster en Ciencias Políticas con especialización en Desarrollo Legislativo de la Universidad Mariano Galvis. Y cuenta también con pensum cerrado en doctorado en Alta Dirección Política y Administración Pública. La licenciada Ríos también destaca por haber sido diputada en el Congreso de la República de Guatemala. Esto fue por 4 periodos legislativos y esto pues la hace conocedora en tema de leyes desde 1996 hasta el 2012 y actualmente es candidata a la presidencia de la República por la coalición Valor Unionista. Así que, sin más que decir, yo le doy la más cordial bienvenida a este espacio a la licenciada Ríos. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, licenciada. Gracias, Edgar. Muchísimas gracias a ti y a República por el honor de estar con ustedes compartiendo en estos momentos. Por supuesto, déjenme comentarles que esta es la primera candidata mujer que acepta venir a estos foros. Es de admirarse. ¿Por qué? Porque esto ya nos da a entender que las mujeres de Guatemala destacan por su profesionalismo, pero también por su valor. Ella fue la primera mujer que aceptó venir a estos foros de República. También quiero agradecer a todos los que están conectados en esta transmisión y a los que se han suscrito a través de nuestro newsletter, Elecciones Guate 2023, y a través también de las plataformas de República GT. Gracias por inscribirse, gracias por seguir esta transmisión. Recuerde que para nosotros es muy importante su interacción, pues estamos generando mucho contenido electoral que es de su interés. En esta entrevista tocaremos varios temas importantes para los guatemaltecos, pero también queremos adentrarnos a la persona, a esa figura humana, a la mujer que hay detrás de este rostro político que muchos pues ya tenemos el gusto de conocer. Así que en esa línea va esta primera pregunta. ¿Quién es Suri Ríos? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus ideales? ¿Qué es lo que realmente la motiva a seguir luchando por nuestro país? Gracias, Edgar. En primer lugar, soy guatemalteca, soy una mujer cristiana, soy mamá de Marisú, esposa de Greg y mamá de 4 cachorritos perrunos que viven en casa y a los que quiero muchísimo. Estoy interesada en que Guatemala cambie y precisamente por eso es que estoy en este proceso electoral, para someterme al juicio del pueblo y que la gente decida quién cree que puede servirle mejor. Por supuesto, es admirable la labor de una mujer, de una mamá, pero también de una profesional. ¿Cómo se combinan estas dos facetas, la mamá y la profesional? Bueno, las mujeres tenemos las características de ser multitasking, ¿no es cierto? Trabajamos doble jornada, mañana y tarde, y regresamos a casa y seguimos trabajando. Que seamos remuneradas o no por ese trabajo, eso es otra cosa. Pero las mujeres siempre estamos dispuestas. De hecho, hubo un estudio hace muchísimos años de cuál era el medio de transporte más utilizado en Guatemala, y este organismo internacional dijo son las mujeres. Van por las aldeas, por los caminos, por los caseríos, por los puentes, con carga en su cabeza, con carga en su espalda, con carga en sus manos y también con cargas y preocupaciones en el corazón.
Las mujeres somos el corazón de la nación y por lo tanto somos las primeras en sentir los cambios en el mercado, los cambios económicos, los cambios en la salud de nuestros niños, los cambios en la educación, en la falta de apoyo a los maestros, y somos mamás, somos doctoras, somos enfermeras, somos maestras, cuidamos de nuestros niños, cuidamos de nuestro compañero cuando lo hay, y cuando no hay también cuidamos de nuestros padres. Las mujeres siempre trabajando. Así que no es cómo lo combinamos, sino que es una responsabilidad de nosotras trabajar todos los días para estar al servicio de la familia. Por supuesto, actualmente al frente de las instituciones también hay mujeres guatemaltecas al frente, lo vemos en el Congreso, la presidenta de la Junta Directiva, lo vemos también en el Ministerio Público. ¿Qué en significa? La Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo ve usted esto que hoy por hoy la mujer guatemalteca ya destaca en el ámbito político? Eso es maravilloso porque no se trata de qué es mejor para un empleo, si un hombre o una mujer, es que ambos son capaces de hacer el trabajo bien si se les da la oportunidad. O sea, cada quien tiene dones y talentos. Algunos lo tienen para una carrera, otros para otra, otros para algún asunto técnico. La justicia se refiere a que ambos, hombres y mujeres, puedan desempeñar ese trabajo, esa profesión en igualdad de condiciones. Ese es el desafío que tenemos. Así que yo creo que hoy vemos, de hecho, muchas carreras universitarias, hoy más mujeres que hombres inscritos en esas carreras universitarias. El tema es que tengamos la oportunidad y la libertad de poder hacerlo. Eso es. No se trata de si es hombre o si es mujer, sino de si queremos y que podamos hacerlo. Por supuesto. También dimos un recorrido por su carrera profesional y pudimos percatarnos que usted cuenta con varios títulos que la hacen una mujer admirable. ¿Actualmente en qué trabaja Suri Ríos? Qué interesante. Las mujeres siempre trabajamos. Y eso es algo muy importante para todos y yo creo que es importante para que los jóvenes y los niños y todos nos demos cuenta y de verdad valoremos el trabajo de las mujeres. Yo soy una mujer casada, soy una mujer que vive trabajando en servicio de la población y nunca he dejado de trabajar. De hecho, fui diputada al Congreso por 16 años, como tú dijiste muy bien, Edgar, en un principio, pero sigo trabajando, tengo un respaldo familiar que me permite dedicarme a la política en búsqueda de ser una servidora pública. Por supuesto, y en esa línea va nuestra siguiente pregunta que quisiera que tal vez usted nos contestara, la declaración patrimonial. ¿Esta debe ser pública, sí, no, y por qué considera usted esto? Yo creo que la declaración patrimonial es importante y estoy de acuerdo con ella, tal como lo establece la ley que fue aprobada en el Congreso de la República. Creo que es importante presentarla en pro de la transparencia y del rendimiento de cuentas que todo servidor público tiene que hacer. Por supuesto, Suri. Vamos, también sabemos que usted es hija de uno de los presidentes más polémicos de la historia de Guatemala, pero más allá del político, usted acompañó a su padre en distintas fases de su vida. ¿Qué significó y qué sigue significando para usted ser la hija de una figura política importante para la historia de nuestro país? Hablamos de Efraín Ríos Montt. Mira, mi padre, General Ríos Montt, fue mi padre, mi mejor amigo, mi inspiración. Me enseñó disciplina, me enseñó el amor por Guatemala, me enseñó lo que es el servicio público. Y yo como hija siempre estuve a su lado y lo honré y lo sigo honrando porque es mi padre. A mí no me toca juzgarlo como han querido algunos. Ya la historia se ha encargado de juzgarlo a través del voto de los guatemaltecos cuando lo eligieron vez tras vez para que lo representara en diferentes puestos públicos. Porque ese es el juicio, la democracia y la participación de los ciudadanos. Ese es el juicio histórico, no es el juicio de un grupo que piensa distinto a uno, es el juicio de la nación. Por eso es que el hacer política es un gran compromiso, porque uno se somete a ese juicio, quien a través del sufragio la gente dice, pues me gusta, me parece, lo quiero o no lo quiero. No es una imposición, no es una masa crítica, sino que es un instante, una circunstancia donde la gente decide si quiero o no quiero. Mi padre, General Ríos Montt, yo lo amo, lo respeto, lo honraré por el resto de mis días. Todos los días me hace falta su consejo, me hacen falta sus palabras, su compañía. Por supuesto, y es que el amor de un padre es distinto a lo que vemos generalmente ante el ojo público. ¿Cómo era él como papá? ¿Era amoroso? ¿Era padre cariñoso? Excelente, un esposo excelente, un hijo excelente, un hermano excelente.
¿qué te puedo decir? ¿Y cuáles diría usted que fueron las lecciones de vida más importantes que él le dejó? Tú sabes que me encantaba cuando el presidente de la República agarraba la moto o un carrito y la gente, los empleados públicos no esperaban que llegara y llegaba a un hospital, a una clínica, a una escuela, llegaba a ver si los servidores públicos estaban atendiendo a los ciudadanos, una denuncia, una cartita, y ponía atención a esa cartita, a esa denuncia, esa prestancia a escuchar a las personas, a estar cerca de ellas. Eso es lo que me inspira, porque yo creo que ya Guatemala está cansada de los presidentes de escritorio, de los presidentes que se creen que son una autoridad y que no pueden ir a atender al servicio más sencillo en una comunidad, a ver cómo está un centro de salud, a ver cuánto cuesta sacar a una mujer que está en pleno proceso de parto en una carretera, en un pick-up, para que pueda sobrevivir ella y su bebé. Eso es lo que los presidentes no llegan a ver. Llegan con grandes expectativas, con grandes ideas, con grandes campañas, pero cuando se trata del ejercicio de resolver problemas, no lo hacen, Edgar. Y por eso es que la gente dice, ya no quiero participar. Cada 4 años me piden votar y mi vida no cambia. Cada 4 años me dicen, mire, aquí esto va a ser diferente, y la vida no es diferente. Mira los jóvenes que se están yendo, 400, 500 diariamente, a México, a Estados Unidos, a Canadá, en busca de oportunidades, en busca de mandar unos centavos a riesgo de sus vidas, a riesgo de ser sujetos de violaciones, de abusos. Y ahí están con una esperanza, porque el gobierno, el Estado, ha sido incapaz de responder a sus necesidades. Por supuesto. De ser electa como presidenta de Guatemala, usted sería la primera mujer en llegar al Ejecutivo. Esto, sin lugar a dudas, también marcaría un precedente en la historia de nuestro país, tomando en cuenta que se convertiría usted en la primera mujer presidente de Guatemala. ¿Cuáles son los mayores retos de una mujer en la política? ¿Y cómo ve la representatividad de las mujeres? Que pues ya usted nos contó que para usted es de orgullo el que mujeres estén al frente de instituciones en Guatemala. Bueno, me gusta el término primera servidora de la nación. Primera servidora de la nación. Me gusta ese término porque involucra lo que es la tarea del servicio público, atender y escuchar. Creo que siendo el 54% aproximadamente de las empadronadas, las mujeres podemos decidir el destino de la nación. Pero esto no es una cuestión de competencia contra los hombres, sino de complementarnos y de trabajar juntos. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Pues nuestras prioridades son las de todos los guatemaltecos. La seguridad, la economía, la educación, la salud. Esas son nuestras prioridades. Porque resolverlo todo es imposible. Y quien diga eso y quien presente una baraja de soluciones que no pueden ser, eso no es. Conocer el Estado y limpiar la cloaca significa escoger ciertos caminos para poder llegar a objetivos que en 4 años sienten las bases de estabilidad para los próximos 40. Por supuesto, ¿sería un reto para usted asumir ese cargo? Claro que es un reto, pero creo en ese reto. Y sobre todo creo que muchas mujeres podemos trabajar indistintamente de los partidos políticos a los que pertenecemos o de los grupos a los que pertenecemos. Yo me he topado con que muchas veces los gobiernos se basan en ayudar a la gente de su partido político o de su club de amigos o de los compadrazgos. Y nosotros necesitamos meritocracia. Necesitamos que lleguen a los puestos públicos los que pueden hacer mejor el trabajo. Y el que no lo sepa hacer bien, pues que se vaya. Pero realmente tenemos que buscar a los mejores servidores. Por otra parte, he pensado en que sería lindo tener un Consejo de Estado donde haya muchas mujeres exitosas. Un Consejo de Estado de honor, por supuesto, donde haya un consejo, donde se estén escuchando qué está sucediendo, ir a resolver problemas, donde haya auditoría ciudadana, rendimiento de cuentas. Es importante porque a veces los presidentes se rodean de un grupo de gente que todo el mundo les está diciendo, ay, qué bien lo estás haciendo, maravilloso, sigue así, y no es así. Necesitamos gente que esté en diversas áreas y que esté alzando la voz de lo que haya que resolver pronto, con tiempo. Y yo confío en las mujeres porque ellas están más cerca de la comunidad, están cerca de los chiquitos, de los problemas en el mercado, en todos lados. Por eso es que quiero escucharlas y tenerlas cerca.
Por supuesto. Vamos a hablar de temas de salud y es que la salud para los guatemaltecos también es un tema importante y como diputada usted promovió la Ley General para el combate del virus de inmunodeficiencia humana VIH y el SIDA y también para proteger los derechos de las personas que los portan. ¿Qué piensa de cómo se le da seguimiento en los centros de salud y hospitales nacionales a este tipo de pacientes? Mira, esa ley nosotros la hicimos probablemente en el periodo entre el año 2000 y 2004. Lo que teníamos en ese momento como desafíos no son los que tenemos hoy día. Han pasado 20 años. La tecnología ha avanzado, los medicamentos, todas las terapias han cambiado. Entonces yo sí creo que las leyes no son pétreas, hay que actualizarlas. Eso en el tema legislativo. En el tema de atención en salud, sea para pacientes VIH positivos o otro tipo de pacientes, nosotros tenemos grandes vacíos y grandes desafíos. No puede ser, por ejemplo, que las mujeres estén aún muriendo de las causas que morían en el siglo XVI, que no tengan derecho a un parto limpio, a un parto donde ellas estén tranquilas. Imagínate que tuvimos que hacer además la ley de la maternidad saludable para que las mujeres de sus comunidades pudieran escoger la posición en la que quieren dar a luz, o escoger quién quiere que les acompañe en este proceso tan maravilloso, si es su mamá, si es su esposo, si es su suegra. Tuvimos que ponerlo en ley para que el sistema de salud aceptara eso. Entonces, realmente necesitamos un sistema que tenga calidad, pero también calidez, que se centre en el primer nivel, en el segundo nivel y que hacia el tercer y cuarto nivel tengamos diferentes tipos de cooperación, de servicios de salud, donde tanto el sector privado como el sector público podamos dar un servicio de calidad a nuestros pacientes. Te pongo un ejemplo. Los pacientes de la tercera edad que, por ejemplo, necesitan un reemplazo de caderas, ¿por qué los vamos a mandar a un hospital público donde tal vez el doctor no tenga experiencia en hacerlos y al final lo que tengamos es un paciente con una prótesis infectada? Mejor pagamos como Estado una operación bien hecha con un médico del sector privado para que lo pueda hacer bien y ese paciente salga a los 8 días caminando con una prótesis bien puesta, atendiendo como paciente de la tercera edad a sus nietecitos y con calidad de vida. Entonces, esos modelos de atención y de interacción son modelos nuevos de cooperación que queremos poner en el tema de salud. Otra cosa que es importante en salud es todo lo que se refiere a equipo, tecnología y apoyo a todo el personal de salud. Y no solamente me refiero a los médicos o a las enfermeras, sino que también a las comadronas. Nosotros pusimos en el plan de gobierno una frase que me gusta y que se refiere al rendimiento de cuentas. Que el que pida no compra, que el que compra no pague y que el que pague no pida ni compra. Interesante. Interesante. ¿Por qué? Porque es precisamente el tema de la transparencia en la gestión. Entonces, tenemos que ser cuidadosos porque el dinero que se está manejando es dinero de los guatemaltecos. Es dinero de los guatemaltecos que trabajan día a día. Y por eso tenemos que cuidarlos. Por supuesto. Y usted comentó algo sobre los centros asistenciales públicos. La pandemia evidenció muchas deficiencias, sobre todo en el sector salud. ¿Cómo ve usted las instalaciones, la infraestructura de los centros hospitalarios como el San Juan de Dios, el Roosevelt, pero también los centros que están alejados en el interior de la República? ¿Cómo se puede mejorar la infraestructura y la atención de estos centros asistenciales? Bueno, precisamente en el tema económico, nosotros tenemos una figura que se llama obra por impuesto. Y eso se refiere a que muchos puedan pagar, muchos empresarios, muchos comerciantes puedan pagar su impuesto sobre la renta en especie, sin pasar por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. O sea que cuando tengan que pagar el ISR, en el lugar de pagarlo en efectivo a la SAT, lo paguen en especie. ¿Cómo necesitamos mejorar un hospital? ¿Cómo necesitamos una clínica nueva? ¿Cómo necesitamos un centro de salud? Entonces ellos lo pagan, ellos lo hacen con la constructora que quieran. Lo único que supervisa la SAT es que sea mediante un libro de reglas claras. ¿Cuánto cuesta un quintal de cemento? ¿Cuánto cuestan los ladrillos? ¿Cuánto cuesta el hierro? De manera que no nos pongan que un costo es más alto del que realmente es en el mercado. Eso va a ayudarnos a mejorar la infraestructura, tanto en el área hospitalaria como en el área de carreteras, como en el área de educación. ¿Por qué? Mira tú también las escuelas. ¿Cuántas escuelas están quejando de que no tienen ni techo,
ni baño, ni cocina, ni las instalaciones necesarias para los chiquitos, mucho menos la tecnología. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es que cuando es comunicaciones, infraestructura de vivienda o algunas otras dependencias del organismo ejecutivo, que todas tienen que ver con construcción de escuelas, todas tienen que ver con reparación de hospitales, no. Hay que ordenar quién lo hace y cómo. Y el Estado no tiene por qué hacer todo. Los impuestos tienen que regresar al pueblo. Entonces, si alguien paga impuestos, ¿por qué no los va a pagar en especie, haciendo la obra que la población necesita? Sí, es muy buena propuesta, licenciada. Y precisamente me gustaría preguntarle cómo podemos pasar de un sistema de salud reactivo a un sistema de salud preventivo. Bueno, precisamente trabajando, escuchando a la gente. Mira cuántos tenemos de los técnicos de salud, o que antes también conocíamos a los de extensión de cobertura, que muchos trabajaban bien, algunos tal vez no lo hicieron bien, pero la mayoría sí lo hizo bien, y que iban hasta la última aldea, caserío, porque salud pública no se daba abasto para ver las jornadas de vacunación, para ver las mamás embarazadas, cuáles eran sus vitaminas que necesitaba, el apoyo que necesitaba. Solo a través de la comunicación podemos tener, a través de la vacunación, jornadas de prevención. Si no tenemos comunicación tecnológica, si no hay telemedicina, si no hay tecnología, conexión de redes, una network que realmente comunique al ciudadano con lo que está haciendo el gobierno para atenderle y servirle, no podemos trabajar en el tema de prevención. No solamente prevención en salud, prevención en desastres. Nosotros somos un país con alto riesgo de desastres naturales. Entonces, no solamente tenemos que tener una salud de cobertura para esos desastres, sino que tenemos que prepararnos. Y eso significa comunicación, eso significa estrategias, y eso significa que somos todos los profesionales que conocen eso. No se trata solo de los que están en el gobierno de la República, sino que todos los profesionales que traigan su conocimiento al servicio de la nación. Por supuesto. Profundizando en la ley de la maternidad saludable como mujer y mamá, ¿cómo ve usted que se ha aplicado esta ley? ¿Cómo presidente de la República de llegar a quedarse serían sus decisiones respecto a este tema? Mire, nosotros tenemos que respetar la ley tal cual es. La ley es la ley. Y lo importante es respetar la pertinencia cultural de las mujeres, su comunicación, sus idiomas, la manera en que ellas quieren dar a luz, quién quieren que les acompañe. Lo que yo le hablaba hace un ratito. Además, hay veces que se presentan partos complicados. Y entonces la comadrona dice, hay necesidad de trasladar a esta señora para que dé a luz porque su caso se está complicando. Ya hemos visto que hay compañeros del hogar que se oponen. Eso no puede ser, porque la salud de la mamá es la más importante y la salud del bebé que viene. Entonces, precisamente por esa falta de cooperación, también tuvo que aprobarse esa ley. Porque había habido ciertos esposos que decían, no, que aquí en la casa. Y no es así, porque la mujer necesita atención médica de manera de calidad y total. Entonces, yo sí creo que hay leyes que apoyan, no todas, como te digo, son pétreas, hay que cambiar y modificar lo que sea necesario, pero lo importante es respaldar la vida, porque estamos comprometidos con la vida. Pero, ¿qué acciones tomamos para preservarla? Por supuesto. Licenciada, en ese sentido, ¿usted cree que es necesario que en Guatemala se refuerce la educación sexual en las escuelas para evitar los embarazos a temprana edad? Nosotros hemos hablado mucho del tema y yo creo que lo más importante que en las escuelas públicas, porque hay diferencia en la escuela privada, en un colegio experimental, pues los padres de familia deciden qué educación quieren que reciban sus hijos. Pero en la escuela pública nosotros hemos hablado con los técnicos que lo más importante es la enseñanza de los valores. Porque cuando nosotros enseñamos valores y autoestima, entonces la actividad sexual de los jóvenes se retrasa. Espera, ¿por qué? Porque las jóvenes quieren ser profesionales, los jóvenes quieren ser profesionales, quieren casarse, quieren tener una casa, quieren tener su carro, un pick-up de una parcela, quieren tener 3 cuerdas, si tienen 3 cuerdas quieren tener una manzana o 5 caballerías. ¿Por qué no? Pero eso depende de terminar de estudiar, de trabajar, de desarrollarse como personas. Entonces yo creo que eso es muy importante. Por otra parte, la educación científica es necesaria. La educación científica es necesaria y el aparato reproductivo es igual que el aparato respiratorio, que todos los aparatos que funcionan en el cuerpo humano. Hay que enseñar. Y sobre todo yo creo que algo muy importante es enseñar la importancia de cosas que se han dejado a un lado, como lavarse las manos, por ejemplo. Es tan importante y es una cadena de salud.
¿Cómo les enseñamos a lavarse las manos si no tienen agua potable en la comunidad? Claro. ¿Cómo decimos que queremos combatir la desnutrición, la malnutrición? Eso no se trata de bolsas de alimentos, se trata de agua potable, se trata de saneamiento ambiental, se trata de apoyar a los alcaldes para que no estén los desagües a flor de tierra. Es una inversión enorme, pero hay que hacerla. No son soluciones de pegar una cosa con la otra. No son feudos los ministerios o las secretarías. Son cadenas de coordinación para objetivos finales que sean apoyar a la comunidad. Por supuesto, usted fue maestra, impartió clases, por lo tanto conoce las necesidades del sistema educativo y ya pues usted mencionó algo acerca de las escuelas y su infraestructura. ¿Cuáles son sus prioridades para mejorar la educación de nuestro país? Mira, nosotros queremos que la escuela pública se transforme en el centro de la comunidad. Queremos que ahí sea un centro donde los chiquitos no solamente se preparen, pero que también aprendan de valores, de arte, de música, de deporte, y que salgan cuando sus padres salgan de trabajar para que precisamente tengan todo ese acceso a educación. Queremos que sean centros de tecnología, queremos que sean escuelas para padres, donde por ejemplo los padres puedan recibir capacitaciones en la escuela sobre productos agrícolas, sobre herbicidas, sobre fungicidas, sobre mejores abonos, semilla mejorada. Queremos que en la escuela se hable de la nutrición, de la importancia, del porqué. Todas esas cosas queremos que sea en la escuela, el centro de la comunidad. Escuelas dignas, de verdad equipadas, con techo, con cocinas, con baños, con tecnología. Además queremos regresar a las escuelas normales. No puede ser que pidamos tanto si no hay maestros. No hay maestros de educación para el hogar, no hay maestros de artes plásticas, no hay maestros de artes industriales, no hay maestros de educación primaria. No tenemos suficientes maestros de educación preprimaria. Entonces, eso fue una idea equivocada. Cerrar la carrera del magisterio fue una decisión equivocada de gobiernos anteriores. Tenemos que apoyar al magisterio con más maestros que tengan la pedagogía, la didáctica, las psicologías para poder llegar a enseñar a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Queremos fortalecer la educación media. Tenemos un programa realmente interesante que está en surirrios.com respecto a todas las políticas que queremos desarrollar en el tema de educación, porque la educación es la base de todo. Cuando hay educación, hay desarrollo. Cuando hay educación, hay salud. Cuando hay educación, el ambiente es distinto. Cuando hay educación, la familia se forma de otra manera. Así que para nosotros es vital todo el proceso de educación. Por supuesto, la economía es otro de los temas importantes para los guatemaltecos, sobre todo porque sabemos que en los últimos años se han incrementado los precios de muchos productos, como por ejemplo la canasta básica. ¿Cómo tiene previsto apoyar a la economía de las familias en Guatemala? Mire, esto es muy interesante porque yo hablo con las mujeres y me dicen, mire Suri, vamos al mercado y lo que comprábamos hace 2 semanas con 50 quetzales, con 100 quetzales, hoy no lo compramos. Es decir, el poder adquisitivo de la moneda ha cambiado. Por otra parte me dicen, Suri, tenemos 40, 50, 60 años, tenemos salud y no conseguimos ningún empleo. Los jóvenes, que muchos de ellos están en búsquedas de oportunidades, viajando a Estados Unidos, a México, y otros que están subempleados porque han estudiado, se han preparado, pero no encuentran un empleo de acuerdo a sus capacidades. Cuando son las ferias del empleo vemos colas de jóvenes esperando una oportunidad. Entonces, nosotros tenemos que fomentar las condiciones necesarias en seguridad, en certeza jurídica, para que vengan a invertir, a los departamentos en Occidente, a Huehuetenango, a San Marcos, a Quetzaltenango, a Izabal. Tenemos que poner institutos técnicos como el INTECAP en todos los departamentos. ¿Para qué? Para que se preparen en lo que sea la demanda. Si la demanda es en ser fontaneros, electricistas, en temas tecnológicos, en temas de jardinería, ¿por qué no? En temas de niñeras, en enfermeras. ¿Cuánto en Estados Unidos están pagando por gente que llegue legalmente y temporalmente a trabajar como enfermeros o en servicios específicos? Entonces, tanto política exterior como educación, como economía, tienen que trabajar conjuntamente y en coordinación para proveer de toda esa mano de obra calificada que necesitamos y que haya mejores ingresos, mejores salarios. Eso por una parte. Por otra parte, tenemos siempre el grupo del pueblo olvidado, de los más necesitados, de los que han esperado por décadas un cambio en su vida. Entonces, también tenemos programas sociales
para apoyar con microcréditos en bancas de segundo piso, para que puedan iniciar su empresa, pero acompañados. No como alguien dijo que ay, ahí tiene su préstamo y se va a perder porque después fracasan. No, no, no. Con el acompañamiento necesario para que tengan éxito en su inversión. Con semillas, con fertilizantes, pero no creando dependencia, sino que creen independencia en su trabajo para poder progresar y avanzar hacia el futuro. Ahora, ¿cómo pueden ser sujetos de créditos o de microcréditos si su parcela, si su cuerda no tiene los papeles de propiedad? ¿Dónde está la certeza jurídica y la propiedad? Y precisamente ese es un trabajo que yo he delegado en nuestro vicepresidente Héctor Cifuentes, porque creo que es importante. Aún nosotros usamos en muchos lugares en el interior la medida de los mojones, donde está la parte limítrofe, pero hay que darle a la gente su certificado, hay que darle a la gente sus papeles, sus escrituras, porque esa es su propiedad, es parte de la herencia familiar, del patrimonio familiar y de lo que permite avanzar en la economía. Hemos estudiado el tema de las medicinas y escuché a alguien por ahí decir que había que bajar el IVA de las medicinas para que bajara el precio, pero realmente no es el tema del IVA. Es un 5% de derechos arancelarios que, por ejemplo, no se pagan en México, ni en Estados Unidos, ni en Colombia, ni en la Unión Europea. Es un 3% de gastos aduaneros que también se le suman al medicamento. Es un costo de registro sanitario de los laboratorios del Estado que año con año cambian y que por lo menos son más o menos 6.500 por producto medicinal al año y cada vez lo suben más. Entonces, un medicamento como el Nexium puede costar 700, 800 y la gente dice, mejor lo voy a comprar a México, a Tapachula. ¿A dónde voy a comprar el Nexium? Pero si realmente hacemos un cálculo, si reducimos toda esta arbitrariedad y toda esta complicación que los gobiernos le hacen al tema de las medicinas, pues nos quedaría aproximadamente a la mitad el medicamento o a un precio competitivo como lo tiene México, El Salvador y otros países como Costa Rica. Pero eso es un estudio de fondo, no son ideas de que vamos a hacer esto, vamos a quitar aquello. No es así. Dirigir el Estado, dirigir el gobierno de la República es una gran responsabilidad. No es una cuestión de experiencia para que vote la gente. No, no, no. Se tiene que hacer bien hecho, porque por eso es que el país está como está. Porque los que estuvieron antes no lo hicieron bien. Por supuesto. En ese sentido, ¿usted cree que de esta manera, mejorando la economía de los guatemaltecos, se podría frenar el tema de la migración irregular? El tema de la migración es un desafío en el que tenemos que trabajar todos. Estamos aportando ideas, estamos aportando mecanismos, pero tenemos mucho que trabajar en el tema migratorio. La gente necesita apoyo, necesita respaldo. Y creo que la familia es muy importante en ese tema. ¿Qué es lo que la familia está haciendo? Por eso es que los valores familiares, mira, es difícil para los jóvenes, para los compañeros del hogar, separarse de su esposa, de su mamá, de su papá. Van a aprender un nuevo idioma, nuevas costumbres, dejan los alimentos, esa conexión, porque nosotros los guatemaltecos somos familias cercanas, somos familias conservadoras que nos queremos, nos extrañamos, sí, nos apapachamos. Qué difícil dejar partir a un compañero, a un padre. Entonces, todo el tema migratorio no solamente se trata de nosotros, también se trata de políticas de cooperación con Estados Unidos, con México. Se trata de programas de inversión, se trata de incentivos fiscales para que aquí el desarrollo sea pleno y entonces no haya necesidad de migrar. Pero como te digo, estas son actividades y decisiones que tienen que ser complementarias. No puede hacerse una cosa sin la otra. Una y otra se comunican. Por supuesto. ¿En qué consiste el Plan Salvador Colombia que usted ha mencionado en sus redes sociales? Realmente le llamamos Plan Firmeza, pero para comunicarlo mejor, quisimos decir que comunica políticas que ha hecho tanto el gobierno de El Salvador como lo hizo en su momento la Seguridad Democrática en Colombia. ¿Por qué? Aunque El Salvador sea un país mucho más pequeño, con una población distinta a la nuestra, pero tenemos que reconocer que el presidente Bukele es un hombre de carácter, es un hombre con determinación y que tiene mayoría en el Congreso.
lo que le ha permitido tener la base legal para poder tomar las decisiones que ha hecho en el sistema penitenciario, por ejemplo, o en la captura de las maras o en la clasificación de terroristas. Es muy interesante porque sin esa mayoría en el Congreso no tendría el sustento legal para poder tomar esas acciones. Nosotros sí creemos que nosotros tenemos que tener aquí control territorial, control marítimo, control aéreo, control migratorio. Una vertiente. Otra vertiente, los recursos, todos los recursos que tienen que ir a las instituciones que son parte del Consejo de Seguridad. Tienen que contar con los presupuestos necesarios, tienen que contar con la logística necesaria, tienen que contar con el armamento necesario, con la tecnología de comunicación necesaria. Si no, ¿cómo quieren que tengamos resultados? Si nuestras Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad Pública no cuentan con los recursos para poder hacerlo. Por otra parte, una ejecución transparente del gasto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el sistema penitenciario no es cuestión solo de las extorsiones. ¿Dónde está toda la corrupción que hay dentro de los que están en el sistema penitenciario? Entonces, ahí hay que hacer una limpieza, una investigación, una inteligencia y tomar las decisiones políticas que haya que tomar. ¿Que hay que construir cárceles? Claro que hay que hacerlo. Pero que no sea un negocio para el gobierno de turno. ¿Que hay que hacer una reclasificación de los privados de libertad? Claro que hay que hacerlo. Pero ¿quién está viendo por la comida? ¿Quién está comprando la comida? ¿Qué comida se les lleva? ¿Qué limpieza se hace? ¿Dónde está el negocio ahí? Eso hay que revisarlo, hay que transparentarlo. Porque nosotros tenemos, nuestro país es un país grande, con grandes necesidades. Pero no podemos estar así, hay que tomar decisiones. Y por eso es que yo hablo del presidente Bukele. Porque es un hombre de carácter que las ha tomado. Duélele que le duela. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Ahora, hay un consejo establecido en ley, no es cuestión solo del presidente de la República. Hay un consejo. Y por supuesto, a la justicia le tocará hacer lo que le toca hacer. Ahí está tribunales, ahí está el Ministerio Público, cada dependencia cumpliendo con su responsabilidad. Así que, si ustedes quieren saber más de nuestro proyecto, por favor vayan a nuestro portal surirrios.com. Por supuesto que vamos a ir para conocer más de este proyecto tan interesante, algo que usted dice que es muy cierto. O sea, en Guatemala hay que endurecer ya estas decisiones para poder frenar muchas situaciones como la delincuencia, como la criminalidad, como el narcotráfico. Vamos a cambiar un poquito de tema. ¿Y habrá un trabajo de reinserción en los privados de libertad? Vea, primero tenemos que establecer bien cómo está la ley del sistema penitenciario y debería de haber un trabajo, porque hay una clasificación distinta en los privados de libertad. Entonces, dependiendo de su clasificación y el delito que hayan cometido, es donde se puede aplicar el tema del trabajo y donde tienen que estar, porque así estamos poniendo a privados de libertad que realmente han cometido delitos gravísimos. Lo que yo menos quiero es que estén en contacto con otros que están ahí por robo de un celular. Entonces, para que los estén contaminando con sus vicios o amenazándolos o queriendo hacer extorsiones, de ninguna manera. Entonces, la ley es la ley. Primero vamos a hacer una reclasificación. Vamos a estudiar bien quiénes están ahí, por qué y dónde deben estar. Y mientras esperamos que el sistema de justicia avance y que ojalá que el tema de la aplicación de la pena de muerte esté cada vez más cerca. Por supuesto. En ese sentido, ¿cómo podemos mejorar la infraestructura de las cárceles y el tema de la sobrepoblación en cárceles? A través de la alianza público-privada. Es la única manera en que lo podemos hacer. Eso sí, entendiendo que la fuerza pública es monopolio del Estado. Una cosa es la administración, la construcción de una cárcel, y otra cosa es la administración de la seguridad en la cárcel. Eso tiene que ser del Estado, porque es seguridad. Pero la construcción de las cárceles, incluso dónde están ubicados, nosotros ahorita, por ejemplo, como Estado, tenemos terrenos donde hay cárceles que hoy, por donde están ubicados, tienen un valor enorme. Habría que considerar, ver quién puede construir para después quedarse con esa propiedad y construir en otro lugar. Hay que considerarlo. Pero para eso están los técnicos financieros que tienen que verlo. Lo que sí es que tenemos que tomar cartas en el asunto. No puede seguir como está. O sea, como estamos mal. Vamos a hablar de la corrupción. ¿Cómo podría o qué haría usted para poder contrarrestar este cáncer que afecta a la sociedad? Mira, tenemos varias ideas para combatir la corrupción, pero déjame rápidamente decirte tres. Una, en primer lugar, la denuncia ciudadana. Queremos respaldar una denuncia segura para que en la Presidencia de la República tengamos una oficina con tecnología de punta, con una network donde nosotros podamos recibir denuncias de quién, qué y dónde y qué están pidiendo. Uno. Dos,
Queremos crear un código de ética del alto funcionario, pero eso se predica con el ejemplo, para que todos los ciudadanos deban y sepan que están ahí para servir al pueblo de Guatemala y no para servirse del pueblo. De hecho, nosotros hemos ido con una campaña bastante energética, diciendo que si el pueblo es quien paga los impuestos, el pueblo es quien manda. Y una tercera que hemos trabajado es el tema de la muerte civil a los corruptos. Todas aquellas personas que quieran trabajar en el sector público, pero que hayan sido condenadas por delitos de corrupción, de robo en el Estado, no lo puedan hacer nunca más. No podrían tener capacidad ni de trabajar para el Estado, ni de trabajar dentro del Estado. Yo creo que a medida de que comuniquemos los casos de corrupción, de que seamos efectivos en las denuncias, de que seamos efectivos en contarle a la población qué estamos haciendo, vamos a ir luchando con la corrupción día tras día. Y la última, la tecnología. Yo he visto que con las cámaras hasta los mal portados se portan bien. Por supuesto. Y ya con esta pregunta vamos a cerrar esta entrevista, pero vamos a dar paso a las preguntas del público. Estas son preguntas seleccionadas de quienes se suscribieron a nuestro newsletter Elecciones Guate 2023 y también quienes han suscrito a nuestras distintas plataformas. Así que vamos a iniciar con la primera pregunta que la hace Vivian Santos. Esta usuaria pregunta: ¿qué se puede hacer para que las mujeres tengan oportunidad de estudiar en Guatemala? Vivian, en primer lugar, las mujeres tenemos que tener voluntad de estudiar en Guatemala, tenemos que escoger ir a la escuela, tenemos que imponernos y cuidarnos para seguir estudiando en la educación media, tener un título es importante. Algo donde tú quieras hacerlo bien, si es cocina, pues sé la mejor chef, si es moda, pues ser la mejor diseñadora, si es política, pues sea alcaldesa, diputada, ministra, presidenta, lo que tú hagas, pero sé la mejor. Yo creo que las oportunidades están, es cuestión de tomarlas y a veces dejamos que otros tomen la oportunidad que a nosotras nos toca. Por eso es que es importante que participemos. Ahí están las escuelas, nosotros vamos a hacer este programa de educación y nosotras también como mamás impulsar que las niñas vayan a la escuela. Muchas veces antaño mamás les decían a sus chiquitos, no, que vaya el niño porque él es hombre y que aprende en la escuela, la niña se queda conmigo en casa. Hoy ya no es así, porque muchas veces las mujeres somos las jefas de hogar. En Guatemala de cada 10, 7 somos jefas del hogar. Entonces somos las responsables de velar. ¿Cómo vamos a velar y a aportar si no tenemos educación y si no tenemos instrucción? Una va acompañada de la otra. A veces hay gente muy instruida, Edgar, pero muy mal educada. Y hay gente poco instruida, pero que es educada, honorable, sencilla. Entonces, una cosa y la otra vivían juntas, pero ayudándonos, siendo solidarias las unas con las otras. Yo he visto muchas mujeres que llegan a puestos de importancia, pero no les gusta trabajar con otras mujeres, ni tener mujeres a su alrededor. Y eso no es bueno. Tenemos que ayudarnos unas con las otras. Tenemos que apoyarnos. Y qué lindo es las mujeres jóvenes que vienen y que quieran trabajar y sobresalir. Y qué lindo es las mujeres de la edad media que quieran compartir sus experiencias. Y qué lindas son las caras de las abuelas que nos imparten sabiduría. Entonces, cada una en su momento, dando lo mejor de sí. Por supuesto. Anthony Lima también nos envió su pregunta y él quiere preguntarle qué propone hacer usted por los derechos de las personas de la comunidad LGBTQ+. Mira, Anthony, nosotros tenemos un conjunto de leyes claras y la Constitución dice que hombres y mujeres somos iguales en derechos. Nosotros tenemos igualdad jurídica. La Constitución no habla de la orientación sexual, habla de que somos iguales en derechos, que somos iguales ante la ley. Nadie puede discriminar a nadie porque sea su religión distinta, porque sea la universidad donde se graduó distinta, porque el color de su piel sea distinta, porque el idioma en el que habla sea distinto o porque tenga una diferente orientación sexual. Todos somos iguales ante la ley. Así que, como servidora del Estado, yo tengo que trabajar por todos por igual, según lo que la Constitución y las leyes de la República establecen. Por supuesto. Byron McDonald nos pregunta también si usted abrirá relaciones con China. Bueno, Byron, interesante tu pregunta, porque yo sí creo que nosotros hemos tenido relaciones con China siempre.
De hecho, las hemos tenido porque en el mercado, en las importaciones y en las exportaciones, siempre las hemos tenido. Hay muchos productos en el mercado que son importados de China y yo conozco muchas personas que exportan hacia China. Entonces, si usted me está preguntando de las relaciones diplomáticas, eso es otra cosa, porque lamentablemente hemos visto que la historia nos dice que los que han tenido relaciones con diplomáticas, pues dado a que ellos piensan tan distinto, no ha sido precisamente en beneficio de los países, ni en beneficio de la economía libre, ni en beneficio de la libertad individual. Por otra parte, nosotros tenemos una agenda diplomática y de política exterior que hasta hoy hemos mantenido y que ha puesto en claro cuál es nuestra relación con Taiwán. Nos anticipamos un poco al momento. Aún faltan muchos meses y en estos meses tenemos que ver y estudiar hacia dónde va el Concierto Internacional de las Naciones. Nosotros tenemos aquí, en una situación geopolítica importante, vecinos al norte, que tenemos que trabajar muchas cosas en cooperación y en diálogo. Así que yo lo dejaría ahí, pero de que trabajamos con mercados y económicamente lo hacemos desde hace mucho tiempo. Por supuesto, licenciada Suri Ríos, ya con esto concluimos este espacio. Yo le agradezco de parte de todo el equipo de República el haber aceptado nuestra invitación a venir a conversar con nosotros. La verdad, un gusto el poder conocer de cerca a la mujer también, porque es importante destacar eso, que usted fue la primera mujer en aceptar la invitación a estos foros y que pues tiene las posibilidades de convertirse en la primera mujer en llegar al poder. Así que esperamos contar con su presencia en una próxima ocasión y en este momento pues le cedo la palabra para que usted concluya enviándole un mensaje reflexivo a los guatemaltecos. Muchas gracias, Edgar. Ha sido un honor estar con ustedes, amigas y amigos. Es tiempo de que Guatemala tenga un gobierno honesto, valiente y para toda la gente. Guatemala es porque ustedes son. Ustedes son Guatemala. Y yo soy por ustedes. Si estoy en esta contienda electoral es para presentarles mi conocimiento y mi servicio para poder trabajar para ustedes. Si ustedes así lo quieran, estamos en la disposición de hacerlo en valor y con unión para servirles con todo el corazón. Y si ustedes no lo deciden así, en paz, regresamos a casa. Gracias por su confianza y yo les pido que nos consideren el 25 de junio en todas las papeletas porque necesitamos el apoyo de todos con valor. Muchas gracias, Edgar, por este momento tan importante. Buenas tardes. Por supuesto, y gracias por acompañarnos este jueves y muy pronto iniciaremos con los foros de varios candidatos presidenciales y a la alcaldía también, siempre aquí en República, así que ustedes deben estar atentos de nuestras redes sociales. Mi nombre es Edgar Quiñones y recuerde que para elegir por Guatemala, elija República.